La situación en el frente de la guerra de Ucrania está al límite, puesto que los rusos han tomado la iniciativa en todos los frentes y las defensas ucranianas están colapsando en el Donbass. Así lo afirma Emil Castehelmi, reconocido analista militar del grupo finlandés Blackbeard, y quien además dice que cada mes desde junio los rusos han avanzado más y más, al punto de que los primeros meses del 2025 serán decisivos. Tanto Rusia como Ucrania se preparan para ganar territorio antes de cualquier posible negociación. Pero aquí está el detalle, Rusia tiene todas las cartas ganadoras, pues cuenta con tropas frescas de reserva, un arsenal militar abundante y la capacidad de concentrar fuerzas masivas en cualquier punto del frente. Por el contrario, Ucrania enfrenta una escasez crítica de recursos, y aunque sus mandos confían en que el territorio tomado en Kursk puede ser una ventaja en las negociaciones, los ucranianos parecen olvidar que en esta guerra los rusos han preferido abandonar Kherson y territorios en Kursk antes de arriesgarse a una desventaja militar. La profundidad en el frente tiene dos aristas que juegan a favor de Rusia. Por un lado, cuanto más profundo es el avance, más costoso resulta para el atacante, pero por otro lado, cuanto mayor es la penetración, más largo y complicado se hace el camino de regreso, incrementando lo que podríamos llamar una claustrofobia táctica y complicando la logística. En este sentido, para Ucrania, retener terreno en profundidad no hace más que aumentar el desgaste, y bien utilizada, para Rusia esta estrategia se convierte en una aritmética macabra que solo multiplica el costo del ataque ucraniano. Tal es así que en Kursk, la 47 Brigada Mecanizada, conocida como Magura, que defiende un tramo de la línea del frente justo al oeste del pueblo de Novoivanovka, en el lado occidental del saliente de Kursk, está lanzando sus últimos tanques M1 Abrams, los cuales están siendo destruidos metódicamente con los nuevos drones rusos de fibra óptica, los cuales al no transmitir señales por radio no pueden ser detectados ni interceptados mediante los sistemas tradicionales de guerra electrónica. Por ejemplo, en el siguiente video se observa como un tanque M1 Abrams es alcanzado por entre 4 y 6 impactos directos de estos avanzados drones rusos. Uno de ellos golpea en el motor, dejando al tanque completamente inmovilizado. Y dado que Ucrania se encuentra defendiendo en medio de una saliente, resulta altamente improbable que puedan recuperar el vehículo en medio de los enjambres de drones y artillería rusa. Ahora mismo en Kursk, las fuerzas rusas tomaron Glukenkoye y avanzaron 900 metros hacia Kurilovka, al sur de Sutsha, mientras siguen empujando a las tropas ucranianas al sureste de Korenevo, cerca de Novoivanovka, así como en Malaya Lognia, Cherkaskoye Porozhnoye y Progrevki, y además cerca de Martinovka. Estos puntos son tácticamente importantes, ya que en esta zona están atacando fuertemente a las posiciones ucranianas con drones, mientras sus francotiradores actúan a lo largo de todo el frente tendiendo emboscadas. Tal es así que las pérdidas ucranianas en las últimas 24 horas ascienden a más de 260 soldados, además de la destrucción de 2 tanques, incluidos un tanque alemán Leopard, 2 vehículos de combate de infantería, 2 transportes blindados de tropas, 7 vehículos blindados de combate, así como 6 morteros y una estación de guerra electrónica. Sin embargo, la situación en Kursk no es de por sí la más grave, pues en Kurakov hace unos días hizo la tricolor rusa sobre el edificio administrativo, y al carecer de recursos humanos suficientes para mantener las posiciones alrededor de la ciudad, las tropas rusas tienen la capacidad de abrir brechas cuando quieran en las líneas ucranianas y acumular hombres antes de lanzar sus ataques. Hace unos días, las agencias de noticias EFE y Swiss Info revelaron que más de 200 soldados ucranianos habrían quedado cercados por el ejército ruso en la ciudad. Ante esta situación, el grupo Khortytsia de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que planeaba retirarse de las posiciones al sur, para evitar una aniquilación total, ya que las fuerzas rusas también continúan estrechando el cerco desde el sur. Esto se alinea con lo que comentó el subcomandante de la 110 Brigada del 51 Ejército ruso, conocido como Kupol. Según él, las fuerzas ucranianas están abandonando a sus combatientes mientras retroceden hacia Kurakovo. Aquellos que desean mantenerse con vida se rinden a las tropas rusas y permanecer como prisioneros. Los que se niegan a rendirse son eliminados en el acto. Según reporte, las fuerzas rusas han mantenido la presión en el área de edificios altos al oeste de la ciudad,
aunque las tropas ucranianas aún controlan posiciones en las afueras occidentales. Además, las fuerzas rusas están lanzando asaltos constantes desde Stariterny, al noroeste de Kurakovo, hacia Shevchenko, con 2 avances de apoyo en Sontipska y Zorya, movimientos que parecen estar dirigidos a tomar Dashny, al oeste de la ciudad, y así corta la carretera H15 Kurakovo-Prokopsk, una vía estratégica clave que funge como principal ruta para abastecer a las tropas ucranianas en Kurakovo. Todo esto se ha logrado gracias a las tácticas empleadas por las fuerzas rusas, que, según un portavoz de la brigada ucraniana que opera en la dirección de Kurakovo y citado por el ISW, incluyen ataques urbanos en pequeños escuadrones de 2 a 5 personas. Estas unidades están respaldadas por drones de visión en primera persona, FPV de fibra óptica, capaces de proporcionar un reconocimiento detallado y ataques precisos, así como por vehículos ligeros que agilizan los movimientos en el terreno. Ahora mismo los rusos controlan el 80% de la ciudad y están despejando pequeñas unidades de fuerzas ucranianas de los edificios altos en la parte occidental de Kurakovo. Y además están luchando en la zona industrial que está paralela a la barrera física a la reserva de agua Kurakivsk. Según escriben los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ruso se acerca a la planta termoeléctrica. Algunos grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía permanecen en el sector residencial, pero los rusos los están rodeando y gradualmente consolidan los flancos para alcanzar la estación. Desde una perspectiva táctica, permite que cualquier avance hacia o desde allí pueda restringir las líneas de suministro y refuerzos de las fuerzas ucranianas. Y si las tropas rusas logran asegurar la zona al norte de la reserva en dirección a Dagme, no solo podrían utilizarla como un punto de concentración natural para sus tropas, sino también para proteger su flanco norte, limitando las opciones de contraataque ucraniano y consolidando su posición en la zona. Según el Departamento de Comunicaciones de la 46 Brigada Aeromóvil Independiente, que está encargada de defender Kurakovo, la situación es desesperada. Ellos mismos han dicho, el enemigo nos supera en número. Son realmente muchos, los ocupantes se mueven como hormigas, se meten en las grietas como cucarachas y se esconden en los edificios como ratas. Los paracaidistas de la 46 Brigada Aeromóvil Independiente tienen que erradicarlos de cada rincón. Y los operadores de drones trabajan sin descanso, mientras que los ingenieros apenas logran preparar nuevos vehículos para surcar los cielos y limpiar la zona de estos enjambres de invasores rusos. La caída de Kurakovo está cada vez más cerca, y los rusos ya han comenzado a destruir los puentes claves en la zona, como el que conectaba las aldeas de Konstantinopol y Andreyevka sobre el río Orlova, al oeste de la ciudad, con el objetivo de cortar completamente la logística ucraniana antes de que puedan reagruparse. Cuando Kurakovo finalmente caiga, estos asentamientos en la retaguardia se convertirán en la próxima línea de defensa para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por eso, eliminar sus rutas de suministro no es solo un movimiento táctico o efectivo, sino un paso necesario para asegurar el avance ruso y mantener la presión constante sobre las posiciones ucranianas. Pero cuidado, el verdadero peligro para Ucrania no está solo en Kurakovo, sino en 2 puntos claves: Prokopsk, Krasnoarmeysk y Velika Novosilka. Pokrovsk está en una situación crítica y las fuerzas rusas están buscando alcanzar la carretera E50 que conecta con la ciudad de Pavlograd y a su vez Dnipro desde Shevchenko, constituyendo la columna vertebral de las defensas ucranianas en la parte de la región de Donetsk que todavía está bajo el control de Kiev. Lo que están haciendo los rusos no es nuevo, pero es tremendamente efectivo. Están aplicando una táctica clásica conocida como interdicción. Esta táctica ya la vimos en otras ciudades como Avdiivka y Bakhmut, y básicamente consiste en impedir, interrumpir o retrasar el uso de áreas o rutas claves por parte del enemigo. Un ejemplo de interdicción es la interdicción por control de fuego, que consiste en utilizar fuego directo e indirecto como misiles, artillería, morteros o armas de precisión para impedir, interrumpir o retrasar el uso de una ruta crítica por parte del enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Operación Bagration de 1944, el Ejército Rojo utilizó la interdicción con control de fuego de forma magistral para desmantelar al grupo de ejércitos centros de la Wehrmacht. Concentrando fuego artillero masivo y bombardeos aéreos, los soviéticos mantuvieron bajo constante amenaza rutas claves como la carretera Minsk-Orsha, utilizada por los alemanes para enviar suministros y organizar retiradas, lo que aisló a las tropas enemigas, dejando a muchas unidades alemanas atrapadas y vulnerables a un ataque directo.
Actualmente los rusos han logrado establecer control de fuego sobre la carretera E50 que conecta a Pokrovsk con Dnipro. Este control les permite interrumpir los movimientos ucranianos y ejercer presión constante sobre las rutas de suministro. Por ejemplo, en el siguiente video vemos a operadores de drones rusos destruyendo 2 tanques T-72 ucranianos y 2 vehículos de combate de infantería M2 Bradley de las formaciones ucranianas que se encuentran precisamente en la zona de Shevchenko al sur de Pokrovsk, lo que muestra que los rusos ya tienen control de fuego sobre toda esta zona. Mientras que al mismo tiempo están llevando a cabo un movimiento de pinza desde el sur, avanzando desde Shevchenko hacia Pischane y Novovasilivsk, así como hacia la carretera T-0515 Yasnove-Konstantinopil al sur de Pokrovsk. Dado esto, el grupo táctico Skala ucraniano con vehículos Bradley M2A2 lanzó un contraataque en el que dieron de baja a varios soldados rusos en el proceso. Sin embargo, dado la falta de fuego artillero, los rusos lograron que elementos del grupo táctico Skala se retiraran, frenando el contraataque para así luego continuar su avance hacia Pischane y al norte de Novolenivka y el este de Ukrainka, lo que ahora les permite a los rusos asegurar sus flancos en Shevchenko y la retaguardia de sus propios avances. Así, las fuerzas rusas están extendiendo su ofensiva a lo largo de múltiples direcciones, al este de Pokrovsk, cerca de Mirolyubivka y Promin, al sureste en las proximidades de Lysivka y al sur en las áreas como Selene, Dashenke y Novitrud, y al suroeste en puntos claves como Novovasilivsk, Novolexivka, Bokove y Shukha-Balka. Al asegurar estas posiciones, las fuerzas rusas están estableciendo bases tácticas que funcionan como pivotes para proyectar su influencia hacia localidades circundantes, algo que intentaron los ucranianos durante su ofensiva en Zaporilla y que algunos denominaron en términos coloquiales como aflorar, ya que esta táctica recuerda el crecimiento orgánico de un avance, donde cada posición conquistada sirve como un punto de partida para expandirse hacia nuevas áreas. Sin embargo, en el caso de Zaporilla, llevar a cabo esta táctica no fue nada fácil para Ucrania debido a las densas defensas rusas. Los rusos levantaron todo un muro de trincheras, campos minados y barreras antitanque que no solo ralentizaron cualquier avance, sino que desgastaron a las tropas ucranianas antes de que pudieran consolidarse en una posición y precisamente pudieran avanzar hacia otra. Y a ello hay que sumar que los ucranianos estaban en inferioridad de medios, cosa que no sucede ahora con los rusos, ya que, por ejemplo, la artillería rusa, según un soldado ucraniano, supera a la ucraniana en una proporción de 50-1. Así, de consolidar este avance y llegar hacia la carretera de 50, la ciudad quedaría aislada físicamente con Dnipro, comprometiendo toda la primera línea de defensa ucraniana. Y detrás de esa línea prácticamente no hay nada, más que solo una estepa casi infinita sin fortificaciones suficientes que conducen hacia el oblast de Dnipropetrovsk. Lo que deja claro que Ucrania y la OTAN nunca imaginaron que Rusia podría avanzar tanto en esta zona. Y dado este repentino colapso, consciente de lo que está en juego, Ucrania ha enviado refuerzos habituales y su comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, ha enviado la tercera brigada de asalto para intentar contraatacar hacia Shevchenko, al sur de Pokrovsk. Pero muchos dudan que la tercera brigada de asalto pueda realmente hacer algo en esta situación, tal como pasó en Bakhmut, donde fue enviada al flanco sur y nada pudo hacer. Hace unas semanas, varias unidades ucranianas abandonaron la zona, incluida la 155 Brigada Anna Kievskaya, que por cierto fue entrenada por la OTAN. Pero según el propagandista ucraniano Yuri Butusov, el problema es que esta brigada fue entrenada en Francia, pero luego la llenaron de personas movilizadas a la fuerza sin ningún entrenamiento adecuado. Butusov lo explicó de forma muy clara. Dijo que la brigada literalmente reclutó a miles de personas de la calle, los famosos busificados. Les pusieron un uniforme, los declararon una brigada completa y listo. Eso sí, nombraron un comandante competente, pero no le dieron tiempo para formar y entrenar a un equipo cohesionado dentro de la unidad. El resultado fue el caos cuando los rusos rompieron el anillo defensivo ucraniano al sur de Pokrovsk. Más de 1000 soldados de esta unidad simplemente desertaron. Según Butusov, se quitaron el uniforme y se fueron a casa, así, sin más. Lo peor de todo es que el comandante de la brigada fue el único que terminó cargando con la culpa. Lo destituyeron sin más mientras nadie más asumió responsabilidad por el desastre. Según Butusov, esto refleja el estilo de liderazgo en Ucrania, donde los soldados son tratados como material desechable. Y esta no es una situación aislada. Hasta la fecha se estima que 200.000 soldados ucranianos han desertado desde el inicio del conflicto, de los cuales 60.000 lo hicieron solo en 2024. Y para ponerlo en contexto, en noviembre de ese mismo año se registraron en Ucrania
18.984 nuevos procesos penales bajo los artículos 407 y 408 del Código Penal, que se refieren al abandono no autorizado de una unidad y a la deserción. Las bajas ucranianas de por sí también deben ser altas, y aunque no hay cifras 100% verídicas, recientemente Rusia y Ucrania han realizado un intercambio de cuerpos de militares caídos, y como resultado del intercambio, 42 cuerpos de soldados rusos fueron devueltos a Rusia y 503 cuerpos de soldados ucranianos fueron devueltos a Ucrania. 403 de estos cuerpos ucranianos provienen desde la dirección de Donetsk, 12 desde la dirección de Lugansk, 57 desde la dirección de Zaporilla y 31 cuerpos de las morgues en territorio ruso. A Ucrania no le conviene este intercambio porque así se le cae su retórica de que tiene menos bajas, pero sobre todo se les cae la máscara, puesto que al reconocer oficialmente estos cuerpos, el gobierno ucraniano ya no puede clasificarlos como desertores, extraviados o prisioneros, estrategias que a menudo utiliza para evitar pagar indemnizaciones a las familias de los soldados caídos y mercenarios occidentales. Y es por eso que muchas veces prefieren no recoger a sus muertos o simplemente los entierran en fosas comunes. Dado todo esto, queda claro que Ucrania está desesperada por llenar sus filas como sea. El próximo paso, según se ha mencionado, sería reducir la edad de movilización a 18 años. Esto no es solo una especulación, ya que Nazary Volyansky, asesor del Comité de Desarrollo Económico de la Rada Suprema, lo afirmó recientemente. Según Volyansky, esta decisión está siendo impulsada por las exigencias de los socios europeos y estadounidenses, quienes estarían chantajeando a Kiev con la posibilidad de reducir la asistencia militar si no toman medidas como esta. Pero aquí un punto crucial, ¿realmente esto cambiará algo? Desde cualquier perspectiva, reducir la edad de movilización es un crimen, porque aunque bajen la edad incluso a 14 años, como lo hizo Alemania en la década de 1941 con las juventudes hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial, no va a cambiar absolutamente nada en el campo de batalla. Esto no es ningún secreto y todos lo saben. Y lo único que están haciendo es enviar a jóvenes sin preparación a un conflicto donde ya las probabilidades no están a su favor. Lo que está claro es que el régimen de Kiev no está protegiendo a los intereses del pueblo ucraniano, sino siguiendo órdenes de los países cuyos intereses representa. Y bajo esa lógica no sería extraño que bajen la edad de movilización y manden a chicos de 18 años al frente. Los enviarán al matadero, como lo están haciendo ahora con la movilización general, cazando a personas en las calles como si fueran perros callejeros durante esta movilización forzosa. Los reclutan a la fuerza y los envían directamente al frente a enfrentar balas sin la preparación ni los recursos necesarios. Esto es una tragedia que parece que no tiene fin, al menos de que termine la guerra. Incluso en el frente los mismos soldados están siendo tratados de la peor manera posible, incluyendo a las unidades de élite paracaidistas ucranianas, tal como lo relata un soldado paracaidista de las tropas aerotransportadas, VTV. Miren lo que están haciendo con los militares. Ahora mismo estamos en los barracones y así es como tratan a los voluntarios de las tropas aerotransportadas. Nadie nos permite lavarnos o cuidarnos, todos somos voluntarios que vinimos a defender el país y ahora nos están convirtiendo en criminales al ponernos en estas condiciones. Miren las duchas, por favor, aquí no hay agua, no hay nada. ¿Seguirán apoyando a este gobierno criminal? Los chicos de las VDV dicen, nadie más que nosotros, esto es lo que hay aquí. Voy a filmar este video para que todos vean. Este es nuestro alojamiento en el centro de movilización. Pero dejando de lado esto, además de Pokrovsk, el panorama en Velika Novosilka no es mucho mejor. Este punto conecta varias zonas del frente y si Ucrania lo pierde, su capacidad para defender el sur se vería gravemente afectada. Peor aún, abriría las puertas para que Rusia ataque Guliáipole e incluso Orejov, en la parte de Zaporilla que todavía está bajo control ucraniano. Y no olvidemos que desde Orejov fue donde Ucrania lanzó su famosa contraofensiva del 2023, la cual hoy en día ha perdido todas sus ganancias territoriales. En esta zona las fuerzas rusas recientemente lograron cercar a una unidad ucraniana en Makarivka y actualmente están llevando a cabo operaciones de limpieza al suroeste de Storozheve. Aunque el número de tropas ucranianas involucradas parece no ser significativo y este cerco es solo uno más entre los realizados por las fuerzas rusas, lo que se observa en torno a Velika Novosilka sugiere que se está preparando un cerco operativo en el que los rusos buscan aislar por completo a las fuerzas ucranianas.
Mientras, yendo al este de esta zona, los rusos tomaron Yazda Poliana y han consolidado sus posiciones en el área de Uspenivka-Konstantinopolsk, donde también cercaron a varias unidades ucranianas. Aunque el grupo de fuerzas Khortytsia de Ucrania negó que sus tropas fueran rodeadas tanto en Makarivka como en Uspenivka, reconocieron que el comando ucraniano tomó la decisión de retirar completamente las fuerzas de esas áreas. Sin embargo, los movimientos rusos alrededor de Uspenivka sugieren lo contrario, y las afirmaciones de que las tropas ucranianas lograron escapar sin quedar cercadas parece ser más un intento de Ucrania por controlar el daño mediático que una realidad en el terreno. Por lo que se ve en el mapa, el avance ruso en esta zona está claramente orientado a cerrar un cerco operativo, y las fuerzas rusas están avanzando desde dos direcciones clave que ya hemos explicado anteriormente en otros videos, formando una especie de pinza, por un lado desde el norte en Stary Terny y Kurakove, y por el otro desde el sur por Selenivka hacia Uklakli, para así cortar la N-15 que se dirige hacia Kurakove misma. Y por eso es precisamente que el grupo de fuerzas Khortytsias comunicó que planeaba retirarse precisamente de la zona sur de Kurakove. Entre estas dos pinzas, el objetivo de las fuerzas rusas es más que evidente: dejar completamente aisladas a las tropas ucranianas que todavía están operando en lo que Sirski denomina el frente de Kurakove, que separa el frente de Prokofsk, como para tener un mayor control de daño sobre sus fracasos. Aquí es donde entra en juego el río Sukiyali, que se ha convertido en un punto clave para esta estrategia. Los rusos ya han tomado el control de casi todas las aldeas más importantes en la orilla azul del río, como Jijan, Konstantinopolsk y Yantarne, en dirección a la carretera Zaporille, Konstantinopol y Kurakovo, y con esto ya controlan la orilla sur. Esto es importante, ya que el río funciona como una barrera natural y al mismo tiempo como un punto de apoyo para las tropas rusas. Desde una perspectiva táctica se convierte en un pivote, es decir, una posición sólida desde la cual pueden maniobrar con ventaja protegiendo sus flancos mientras concentran fuerzas para atacar las posiciones ucranianas desde varios ángulos. Además, al consolidar su control sobre este río y las localidades cercanas, los rusos están maximizando su efectividad mediante lo que se llama un multiplicador de poder. Básicamente, esto significa que están utilizando elementos del terreno, como el río mismo, para reducir la necesidad de desplegar más tropas mientras aumentan la presión sobre las líneas ucranianas, lo que les permite simplificar su logística y enfocar sus recursos en cerrar completamente el cerco. En términos prácticos, este cerco operativo deja a las fuerzas ucranianas en una situación muy complicada, y si no logran romperlo rápidamente podrían quedar completamente aisladas sin rutas de escape ni líneas de suministro. Y así, finalizando, lo que estamos viendo en el Donbass es un ejemplo claro de cómo una estrategia bien ejecutada puede desmoronar completamente las defensas enemigas, unas defensas que han tomado más de una década en ser construidas. El panorama para Ucrania es sombrío, y si no logran romper la dinámica rusa, quedarán completamente aisladas, sin rutas de escapes ni líneas de suministro. Karl von Clausewitz decía que quien defiende debe hacerlo desde una posición de fuerza, pero lo que estamos viendo aquí es todo lo contrario. Las tropas ucranianas están debilitadas, con refuerzos y equipos insuficientes, así como líneas defensivas que parecen desmoronarse día a día.